y tiene que ver con las propuestas de los candidatos sobre la reactivación económica. Y para abordar este tema ya está con nosotros el economista Epifanio Vaca. Él es coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana. ¿Qué es Propuesta Ciudadana? Los conocemos, pero los vamos a recordar. Es un consorcio de 10 organizaciones no gubernamentales con presencia en 16 regiones del país, que contribuye con la formulación de propuestas de política para la reforma inclusiva del Estado y una adecuada gestión de los recursos. Ya está en nuestra cabina de transmisión. Muy buenos días, economista. Bienvenido a la noticia en el comentario de Estación Guari en Ayacucho. Muy buenos días, amigos. Gracias por la invitación. Un saludo a vuestra audiencia. Licenciado, durante estas semanas está bastante activo usted en los medios de comunicación de Lima, analizando la propuesta económica de los candidatos. Respecto a la reactivación económica, por un lado, los candidatos, una de las candidatas plantea intervención privada y por el otro plantea nacionalizar áreas económicas estratégicas, por ejemplo, como Camisea y áreas extractivas concretamente. ¿Qué opinión le merece al respecto y qué efectos tendría ambas propuestas en la economía de nuestro país? Sí, efectivamente, como usted señala, lamentablemente este proceso electoral nos ha llevado a dos extremos, ¿no? Un extremo como el del fujimorismo, que en el plano económico hace una defensa cerrada del modelo económico, una defensa cerrada de la constitución que da nacimiento a este modelo económico. Y creo que ya no hace falta siquiera dar cifras. Lo que estamos viviendo hoy en el Perú muestran claramente el resultado que nos ha dado este modelo económico, es decir, concentración de la riqueza, desigualdad, una precarización enorme de los servicios como la salud, la educación, los cuales han sido prácticamente dejados en las manos del mercado que ellos tanto endiosan. Y ahí están los resultados, ¿no? Pésimos servicios de salud, pésimos servicios de educación. Y del otro lado tenemos un planteamiento contrario, en el sentido que son propuestas que piden más Estado, y no solo más Estado en el sentido de queremos un Estado que esté presente para regular, para la defensa de los derechos, digamos, y que las leyes se cumplan igual para todos, sino un Estado empresario, digamos. Esa es tal vez la parte más controversial, en el sentido que está planteando la nacionalización de los recursos de gas, en el cual yo estoy de acuerdo en realidad. En el tema del gas, la propuesta no me parece muy inviable. Descabellada. Es algo que creo que necesitamos. Mientras que en otros campos, llevar al Estado a ser empresario en otros campos como la minería es mucho más controvertido, porque es una realidad totalmente distinta. Entonces, y en lo que veo en Pedro Castillo es más bien bastante, más allá de estas generalidades, muy poca precisión. Ninguno de ellos, por ejemplo, ni Fujimori ni Castillo dicen ya, todas estas propuestas han salido a decir que van a construir miles de postas médicas, en fin, es un carnaval de propuestas, pero lo que no dicen es cómo lo van a financiar con precisión. El Fujimori no dice cómo va a financiar esto. Pedro Castillo ha lanzado algunas cosas controversiales, como la distribución del canon, del 40% del canon minero, o que va a aumentar el impuesto a las empresas, en lugar de que paguen 30, que paguen 70, lo cual es controvertido. Entonces, estamos en dos extremos con propuestas totalmente distintas, y yo espero que estos días que quedan, este mes que queda al día de la elección, haya un poquito más de precisiones
de parte y parte. Por ejemplo, ¿qué cosas tendría que precisar y qué cosas, digamos, tendría que considerarse como puntos importantes, como puntos prioritarios, considerando, por ejemplo, el tema de la pandemia? Yo creo que es importantísimo en el plano fiscal precisar cómo van a financiar estos, digamos, las medidas que están planteando, ¿no? Digo esto porque ya un país vecino, Colombia, ha seguido un camino del que podría seguir el fujimorismo, porque por ahí va sus planteamientos, el de subir el impuesto, pero no el impuesto principalmente a las grandes empresas, sino el impuesto a las personas. En Colombia han hecho eso, han disminuido el nivel de ingreso a partir del cual hay que pagar impuestos, han afectado a la clase media e inclusive más abajo, y la gente ha reaccionado con protestas violentamente y hay una masacre allá. Entonces es importante saber cómo lo van a financiar, si de esa manera con impuestos o con más deuda. ¿Qué van a hacer? Ninguno de los dos precisa ese punto. Ese es uno. Lo otro es cómo van cómo van a distribuir, cómo van a reasignar el presupuesto público, ¿no? Ambos señalan enormes gastos digamos, en salud, en educación, en infraestructura, pero ya, entonces, ¿cómo van a hacer? Porque para hacer eso necesitas o aumentar los impuestos o tomar más deuda, y eso también tiene sus riesgos, o vas a dejar de hacer algunas actividades, o vas a cerrar algunos ministerios. ¿Qué vas a hacer? Nada de eso está dicho. Licenciado Epifanio, en esto del pago del reparto del 40% del canon, precisamente en Propuesta Ciudadana dicen que solo ahondaría desigualdades porque a unos le tocaría más y no habría equidad en cuanto a aquellas regiones que no tienen la producción. ¿Es así? Exacto, exacto. Es una medida que generaría desigualdad, porque en los hechos es plantear dar plata a los hogares en las zonas donde hay producción minera. Y tiene varias implicancias, ¿no? Es llover sobre mojado, porque allí de alguna manera ya hay recursos mediante inversiones, ya se distribuye, digamos, por ejemplo, yo sé muy bien que en Ancash, en San Marcos, desde hace años distribuyen plata a la gente, supuestamente dándoles un empleo temporal, utilizando el 20% que se permite para mantenimiento de infraestructura. Entonces ya hay plata allí, pero lo más cuestionable desde mi punto de vista es que Keiko Fujimori, y en realidad la derecha en su conjunto con FIEP, la Sociedad de Minería y Petróleo, hacen estos planteamientos para apoyar al surgimiento de más proyectos. O sea, hacen esto no pensando en el bienestar de la gente, sino para que no haya conflictos y para que tengamos más minería en el Perú. Entonces, no tiene sentido utilizar este dinero con esa finalidad. En todo caso, nosotros decimos en nuestra nota que si su preocupación es el pueblo, pues que ese dinero pueda cofinanciar un bono universal que sí es necesario en nuestro país para las poblaciones más necesitadas, y que vaya a todo el país, no solo a los sitios donde hay o debe haber actividad minera. En esto del petróleo, Noruega siempre se ha tomado como un modelo, ¿no? Y precisamente el geólogo iraquí, el Farouk Al-Qassim, que es el que de algún modo ayudó a crear ese modelo de gestión, dice que el secreto del éxito está en la separación de la administración política, por un lado, y por el otro, los entes reguladores, los entes que ayuden a controlar. Además de eso, en el Estado peruano, que sabemos con la política corrupta, ¿qué más necesitarían para que funcione, digamos? Claro, en Noruega efectivamente hay un fondo de ahorro intergeneracional gigantesco, ¿no? Que es el modelo que se conoce a nivel mundial. Nosotros también hemos planteado eso acá, ¿no? Pero digamos, en el Congreso no lo aceptan, porque dicen, ¿cómo vamos a estar ahorrando dinero si la gente necesita tiene necesidades, hay hambre, hay brechas de infraestructura?
nunca ha sido aceptada, pero yo sigo pensando que por lo menos en los departamentos como Ancash, Cusco, Arequipa, donde hay relativamente abundantes recursos, en lugar de malgastar, eso podría, por lo menos un porcentaje, ir a ese tipo de fondos, porque significa ir, pensar en futuro y hacer una mejor gestión de estos recursos. Pero aquí es complicado y requiere pues de una madurez institucional y de democracias que respeten las reglas de juego, ¿no? Acá eso no ocurre. Al menor descuido ya están echando mano o han echado mano a los fondos digamos, de los fondos de pensiones en el pasado. O sea, las mismas empresas públicas no tenemos buena experiencia institucional para hacer cosas de ese tipo. ¿Hola? Tiene problemas, sí, tiene problemas, Rosario. A ver. ¿No se escucha mi audio? Sí, no, Rosario, tu micrófono está, sí tenemos algunos problemas técnicos. Bueno, en esto sabemos que estamos insertos en una... Ahí está, Rosario. No se te escucha. A ver. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Decía, regresando a este punto que usted señalaba con relación al 40%, usted señalaba un impacto clarísimo. Unas zonas crecerían, o más que crecerían, tendrían mayores recursos, en tanto que otras zonas tendrían hasta recursos muy ínfimos en una sola región, por ejemplo. ¿Eso es así? Así es, hemos hecho algunos cálculos nosotros para 2-3 regiones. Por ejemplo, Ancash, que es una región que por la presencia de antamina recibe bastante recursos del canon. Allí la provincia productora es Huari, y si distribuimos el 40% de la transferencia del canon que recibe, cada hogar recibiría al año 8.200 soles. Mientras que en otra provincia de este mismo departamento, Yungay, que no es productora, recibirían 430 soles. En el Cusco, la convención donde está Camisea, recibirían 4.400 por hogar, y en Paruro, que es otra provincia no productora, 730 soles. Entonces, en el mismo departamento habría desigualdades, y obviamente estos son los más altos. En regiones otras como Cajamarca, Piura, La Libertad, los montos son mucho más pequeños. Entonces, por eso decimos que una medida como esta tendría un alcance muy cortísimo, llueve sobre mojado, genera desigualdad y no es totalmente, digamos, inviable, innecesario. Licenciado, propuestas, por ejemplo, como duplicar la pensión 65 a 500 soles o bajar la edad a los 60 años para acceder a pensión 65, el bono para las familias que perdieron a los suyos producto de la pandemia, ¿son propuestas o salidas viables? Mira, ambas, por ejemplo, tanto esa de duplicar la pensión, el monto de pensión 65, o lo que Castillo también propone, en lugar de pensión 65, pensión 60, no dicen cómo lo financiarían. Yo, así como está la situación fiscal, veo inviable, a no ser que estén pensando pues en aumentar la deuda grandemente o en hacer medidas tributarias. Aún así, yo veo muy poco probable ese tipo de medidas. Más bien lo que cuando entren cualquiera de ellos al gobierno van a ver que las arcas fiscales están bien disminuidas. El único sector, hay que decirlo también, que gracias a los precios del cobre, que ha levantado un montón, puede generar un poco más de ingresos fiscales desde este año, es el sector minero, porque el cobre está en 4.8 la libra, es un precio espectacular. Y ahí hay otro desafío, más bien diría yo, de cara a los próximos años. Todos anuncian que va a haber un nuevo ciclo minero jalado, digamos, por la recuperación de la economía china, que este año va a crecer 10-11%, lo cual es tremendo, es
bárbaro en términos de dinamismo económico. Y también pues hay toda una tendencia hacia la transición energética, que está cambiándose el petróleo por la electricidad. Entonces el desafío para el Perú es nosotros tenemos importante minería. El esquema tributario que tenemos actualmente permite al Estado captar la renta que debería captar. Mi respuesta es que no, eso se debe mejorar. Y eso requiere una discusión. Entonces, ese es un punto, por ejemplo, ausente en ambas propuestas, pero con una discusión, digamos, muy bien fundamentada, ¿no? También esto pasado en el debate, ha señalado el candidato Castillo, no habrá importaciones de lo que el pueblo produce. Eso es exactamente lo que ha dicho el candidato Castillo. ¿Pretende con esto prohibir las importaciones? ¿Qué le sugiere esa propuesta? ¿Qué impacto tendría esa medida en el país? Es una idea lanzada, así que en muchos electores puede caer bien. Y yo supongo que se refiere a que estamos invadidos de productos importados, por ejemplo, alimentos que son subsidiados en su origen y que hacen una competencia desleal a nuestros productos nacionales, a los productos del agro. Entonces, si con eso se está refiriendo a que puede ajustar, puede tomar medidas para que esa competencia desleal no haya, sería, digamos, una medida interesante, pero si está hablando de prohibir las importaciones, eso es complicado, porque digamos, nosotros no producimos todo lo que consumimos. O sea, necesitamos de las importaciones para la alimentación, para muchas cosas. Entonces, nuevamente, ahí es una propuesta general que necesita muchas precisiones para ver si es viable, si tiene sentido o no. Ya sabemos, hemos visto que la viabilidad de la mayoría de las propuestas de los candidatos siempre nos deja con eso de será posible, pero al mismo tiempo no hay recursos, o sí los hay. ¿Tenemos recursos suficientes para poder algunos de estos proyectos, algunas de estas propuestas, llevarlas a cabo? Mi respuesta es que no, porque hay un indicador que es fácil de entender, que se llama la presión tributaria. Nuestros ingresos tributarios, que son los ingresos con los cuales el Estado, digamos, financia los gastos, son equivalentes ahora apenas al 14% del Producto Bruto Interno. Ese es un indicador muy bajo. En América Latina el promedio es de 18% y en Europa tenemos presiones de más de 30%. Entonces, para financiar, para tener mejores servicios de educación, de salud, de todo, se tiene que aumentar esa presión tributaria a por lo menos 18%. ¿Y qué hacer para eso? Esa es la gran pregunta. Entonces, hay, desde mi punto de vista, medidas que habría que tomar para disminuir, por ejemplo, la evasión que hay en el impuesto a la renta. Grandes empresas evaden, hay todos estos beneficios tributarios que tienen las universidades privadas, que son negocios, etcétera, etcétera. Y también, digamos, hay creo la necesidad de ampliar la base tributaria, es decir, hay mucho, el sector informal no tributa, entonces hay que ir incorporando a ese sector progresivamente para que pueda, aunque sea en pequeñas cantidades, ir aportando a los ingresos tributarios. De otra manera, nuestro Estado va a ser siempre pequeñito, va a gastar lo que le permite ese 14-15% y habrá un poquito más de dinero si las empresas mineras generan más ingresos por estas coyunturas favorables. Y así, esa ha sido la historia de los últimos 15 años. Licenciado, ayer la Iglesia, al lado de otras organizaciones de sociedad civil, eso debe usted saber, lanzó la proclama ciudadana denominada Juramento por la Democracia, donde consignan un mínimo de 11 puntos que ellos señalan garantiza la defensa de la democracia, de la institucionalidad, de los derechos humanos, del tema de la inversión, y además que se exige propuestas
claras frente a la pandemia y básicamente también frente al tema de la reactivación económica. ¿Qué relevancia tiene, cree usted, este pedido a través de esta proclama ciudadana desde la Iglesia y las otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Transparencia? ¿Usted cree que eso logre cambiar el escenario político? ¿En qué medida, por ejemplo, va a contribuir en que los indecisos tomen algún tipo de decisión frente a podría ser nuevo escenario a partir de esta proclama ciudadana? Sí, nosotros consideramos una iniciativa de alta importancia. De hecho, como propuesta ciudadana nos hemos sumado, estamos participando activamente en la campaña para conseguir adhesiones a esta proclama. Creo que es necesario, es indispensable que en los próximos días ambos candidatos puedan adherirse o firmar esta proclama. Castillo desde la Selva ha dicho que lo va a hacer. Esperemos que la candidata Fujimori también lo haga, porque yo creo que en ambos lados hay riesgos, pero yo veo un mayor riesgo del lado del fujimorismo porque, digamos, allí tenemos una candidata que disculpen, entró una llamada. Tenemos una opción política con una experiencia probada de corrupción, de autoritarismo, y cuando vemos su equipo técnico, es un equipo técnico que tiene esas características, gente que ha estado preso, sentenciados. Entonces, las dudas sobre... Disculpen, las dudas sobre, digamos, el credencial democrático de una opción como esa son grandes. Entonces es importante que asuma un compromiso firme. Y del otro lado, más bien, creo yo, mis dudas en lo personal vienen por la precariedad, ¿no? En el otro lado tenemos una opción política con experiencia de gobierno y un mal gobierno, con una capacidad operativa importante. Del otro lado, lo que tenemos es una organización con propuestas radicales que igualmente tienen que hacer ese compromiso, pero más bien ahí mi temor es por la precariedad. No veo, digamos, cuadros técnicos. Ojalá que el acuerdo que ha hecho con Verónica Mendoza le pueda dotar de algunos cuadros técnicos para que le dé un mínimo de sustento a las cosas digamos, a los planteamientos que van a hacer en un probable gobierno. Y de hecho también allí se necesita, digamos, claros compromisos del respeto a la libertad de prensa, a las instituciones democráticas. Entonces, en suma, me parece una iniciativa de la alta importancia, y aprovechando vuestro medio, pido a la ciudadanía que se sumen. Firmar es muy fácil. Cuanto más ciudadanos seamos firmando esa solicitud, el peso político frente a ambos candidatos va a ser grande y de hecho tendrá un efecto positivo. A partir de ese escenario que usted nos señala, licenciado, ahora más que nunca, en todo caso, deben haber más debates para que en estos debates electorales se expongan con mayor claridad las propuestas, ya no solo en el qué, sino en el cómo. Claro, el deseo es que sí, debería haber por lo menos un par de debates, tal vez un debate más de presidentes. Yo creo necesario un debate de técnicos. A mí me gustaría ver a los responsables de la política económica, digamos, de la política de educación, salud, de ambos partidos, diciéndonos un poco más en detalle sus propuestas. Esperemos que sí, pero hay reticencias o temores del lado, sobre todo de Pedro Castillo. Yo creo que tener más información, más detalle en las propuestas siempre es indispensable, es necesario para nosotros los electores que tenemos que tomar una decisión, y especialmente de los sectores que están indecisos en este momento, ¿no? En ese estado de precariedad de que llega el señor Castillo, de algún modo también no se parece
a la primera etapa de Fujimori, que también nadie sabía quién era ese chinito, como le decían, que no tenía equipo técnico y finalmente terminó ganando? Sí, claro, o sea, de ganar Castillo puede ganar, o sea, no, mi temor se refiere a después ya en el gobierno qué es lo que va a pasar. En el caso de Fujimori, al mes siguiente nomás ya había hecho acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la banca, en fin, todos los empresarios, y dejó de lado al equipo con el cual llegó, digamos, al gobierno, y entró el señor Boloña y compañía con todos los que hicieron, ¿no? Ha sido en realidad importante conversar con usted a partir de este tema que preocupa y que tiene que ver con la reactivación económica, especialmente a propósito de la pandemia. Muchísimas gracias.